compañeros en una clase, la medicina no se olvida de las matemáticas, ¿eh? Si estudiaban medicina pensando que iban a olvidarlas, para nada, y menos en pediatría. El que quiera llevar bien orientado su camino hacia la pediatría, van a darse cuenta que no. O sea, el laboratorio te lo reporta de dos maneras, o en miligramos por decilitro, o te lo reporta en gramos por litro, o te lo reporta en gramos en 24 horas, o en 12 horas, o en las horas de recolección que tú quieras. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Como con todo. Si te lo reportan en gramos, lo vas a pasar a miligramos. Si te lo reportan en 24 horas, lo vas a dividir entre las horas de recolección. Y una vez que sepas cuánto tira por hora en miligramos, lo vas a corregir a una superficie corporal de 1. ¿Sí me explico? O sea, todos los pacientes tenemos, o sea, todos tenemos una superficie corporal determinada que se puede calcular en base al peso y a la talla de cada uno de nosotros. Yo no sé si alguno de sus profesores ya les enseñaron cómo se saca la superficie corporal. ¿O ya lo vieron con alguien? ¿Cómo sacar la superficie corporal de un paciente? No, creo que no. ¿No? No. Los pediatras somos obsesivos, pero también prácticos. Entonces, van a ver sobre todo los que roten con los urgenciólogos o con algún otro pediatra, y también incluso los médicos de neonatos, les van a decir que la manera más fácil de sacar la superficie corporal en un niño es multiplicando en menores de 10 kilos, peso por 4 más 9 entre 100. Y en mayores de 10 kilos, peso por 4 más 7 entre el peso más 90. Esa es la fórmula que la mayor parte de los pediatras les van a dar. De manera particular, yo prefiero las fórmulas establecidas por mucho tiempo atrás en los artículos. Y hay dos principalmente que son más adecuadas para la población pediátrica. Se llama, una de ellas, la primera en los 70 salió, es la de Hycock. La fórmula de Hycock, que ni yo me sé de memoria, porque incluye una potencia. En el momento que ustedes gusten, se las comparto, donde viene la fórmula de Hycock. Dicen que es más específica, pero después, como 10 años después, Mosteller, que así se llama el autor de ese artículo, sacó una fórmula que toma en consideración la talla del paciente para que seamos más específicos. Si el paciente es un paciente eutrófico, con la fórmula anterior les va a quedar perfecta la superficie corporal. Pero si es un paciente como los que yo veo con afección de talla, yo prefiero utilizar la de Mosteller. La de Mosteller dice que se debe multiplicar peso por talla en centímetros, dividiendo el resultado entre 3600, que es una constante, y al resultado le vamos a sacar raíz cuadrada. Es muy fácil, ¿no? ¿Sí me expliqué o no me expliqué cómo sale? Sí, sí. ¿La puede repetir, Sí, por doctora. favor? Sí, claro. Sí, doctora. De hecho, voy a hacer, yo no puedo, bueno, no, mejor se los voy a mandar ahorita justo para que sea más fácil a su chat que tienen ustedes del WhatsApp. Justo lo voy a mandar a ese. Es FES, ¿verdad? ¿Cuál es el chat, oigan? 1709, creo. 1709. Es CMN 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 raza. la raza. Sí, es Ok. 1709. No sé si alcancen ustedes, algunos de ustedes, a abrir su teléfono y verlo, porque es más fácil que se los explique ahí. Ah, sí. Les mandé una foto donde viene la fórmula de Mosteller, la de Hycock y algunas otras, pero las aplicables a pediatría es Mosteller y Hycock. Pero les digo, Mosteller es peso por talla entre 3600, aquí se dividido entre 0.5, pero es igual a sacar la raíz cuadrada. Es más exacta. Entonces, nosotros sacamos la superficie corporal del paciente, vimos ya cuánto tira en miligramos por cada hora de recolección y le hacemos una regla de 3. Decimos, por ejemplo, él tira 35 miligramos por hora con la superficie corporal que tiene, como por ejemplo puede ser 0.7, 0.72. ¿Cuánto tiraría con 1 metro? Porque esto está dado en 1 metro. Entonces multiplico siempre por 1 y divido entre su superficie corporal. Entonces casi siempre nos saltamos ese paso
y decimos que es miligramos por metro cuadrado por hora una vez que dividimos el resultado final entre su superficie corporal. ¿Sí me entendieron más o menos cómo quedó esto? Bueno, Entonces, ya después de que se saca lo que es por hora, se tiene que multiplicar por 1 y dividir entre la superficie corporal que así nosotros es. calculamos. Ok, va. Pero como siempre lo multiplicas por 1, pues prácticamente ya nos subíamos el paso y directamente el resultado lo dividimos entre su superficie corporal. Ok. ¿Ok? Sí. Entonces, si sale por arriba de 40, es un rango nefrótico. Si sale por arriba de 5, aunque no llegue a 40, es proteinuria, no es normal, pero es significativa. Ujú. Y esa es la diferencia entre el nefrítico, porque generalmente es una proteinuria que no está en rango nefrótico. ¿Ok? Ok, ¿Alguna otra duda que tengan? Sí, ¿puede repetir lo del valor normal para la descripción proteína de los niños? Sí, también es aplicable al adulto, ¿eh? Lo normal es de 0 a 4 miligramos por metro cuadrado por hora. Significativo, sin ser rango nefrótico, es de 5 a 39 miligramos metro cuadrado hora. Y una proteinuria en rango nefrótico es más de 40 miligramos metro cuadrado hora. ¿De acuerdo? Sí. Sí, doctora. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Creo que no, doctora. Bueno, entonces síguele, ¿no? Ya quedó claro más o menos la fisiopatología de la enfermedad por cambios mínimos. Ahora vamos con el nefrítico. Ay, ay, ay. No sé qué pasó. ¿Siguen viendo ¿Cómo la pantalla? regresamos? Sí, seguimos viendo y creo que ya lo Ok. estás controlando tú. Sí, sí es lo que estaba viendo. ¿Dónde estamos? En ese, ¿no? Ujú. En el edema, ajá. Ya hablamos, sí, ya hablamos de los mecanismos compensatorios Ujú. Ok. y lo de los lípidos que también pasan la barrera. Ujú. Bueno, ahora vamos a continuar con la parte nefrítico. Como ya lo mencionábamos antes, el principal es por el estreptococo beta hemolítico de grupo A. Los serotipos nefritógenos va a ser de infecciones faringias, va a ser el 1, el 2, el 4 y el 12. Infecciones cutáneas va a ser el 2, el 42, el 49, el 56, el 57 y el 60, para que lo tengan presente por si en el examen o algo. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que se sabe de esta enfermedad, es que va a haber depósito de inmunocomplejos circulantes que van a contener componentes antigénicos del germen. Van a llegar células blancas de nuestro organismo, lo que va a ocasionar que se liberen citocinas inflamatorias. Y además va a haber antígenos estreptocócicos, principalmente el glicerídeo 3-fosfato bacteriano, receptor de plasmina, que se los puse aquí, el NAPIR, la cisteína proteinasa catiónica, que se abrevia SPEF, y la estreptocócica exotoxina B. Esto es importante porque a raíz de todo esto, de las citocinas inflamatorias, de la conglomeración de inmunocomplejos y de los antígenos estreptocócicos, va a ocasionar un daño al epitelio fenestrado, endotelio fenestrado y a la membrana basal. ¿Qué va a hacer esto? Que el endotelio fenestrado va a empezar a hacerse más amplio los espacios. Como pueden ver en la parte normal, están chiquitos, apenas están abiertos, y ya en la parte acá del daño están demasiado abiertos, y además la membrana, la carga negativa de esta membrana, pues ya va a estar abolida completamente, lo que va a causar que haya una proteinuria. Esta va a ser diferente. Va a ser en rangos menores, al nefrótico va a ser de 1 a 2 gramos cada 24 horas. Yo no encontré en pediatría, no sé cuánto es en pediatría. Generalmente es una proteinuria no nefrótica. Ok, Generalmente, ¿eh? Puede ser una nefrótica, pero ya estamos hablando de un caso más severo. ok. ¿Qué más va a pasar? Acuérdense que aquí también circulan eritrocitos. Como ya este endotelio está demasiado amplio, pues también van a pasar. ¿Y cómo se van a manifestar? Como cilindros hemáticos, porque esto se va a empezar a acumular en los túbulos. Y además, como acantocitos que van a ser células dismórficas. Esto se va a poder observar en el ego ya cuando esté en microscopía. Además, por esta inflamación tan importante de los inmunocomplejos y de las células blancas,
pues va a disminuir la tasa de filtración glomerular, lo que se va a traspolar como una oliguria. Esta va a ser menor a 500 mililitros en 24 horas. En el adulto. Ajá, en el adulto. Es que no lo encontré en pediatría. No, de hecho, los valores normales, o sea, líquidos y electrolitos, la verdad es que es lo mismo en niños y en adultos, ¿eh? Nada más que el adulto el adultólogo es todo así brusco. Menos de 500 mililitros es oliguria. Pero en todos los libros de líquidos y electrolitos les van a decir que los rangos normales de volúmenes urinarios van desde 12 mililitros hasta 80 mililitros por metro cuadrado por hora. En todos los libros dice eso. Entonces, ¿cuándo es oliguria? Cuando tenga menos de 12 mililitros por metro cuadrado por hora. Ujú. Y es aplicable al adulto, ¿eh? Ok. Adelante. Bueno, además, por esta inflamación y por la oliguria, pues también se va a aumentar el eje renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a causar hipertensión arterial, lo que va a causar también edema. Por esta proteína, por todo lo que ya hablamos antes, va a ser exactamente lo mismo. Y ahí tenemos nuestro cuadro clínico, nefrótico y nefrótico. De por un lado, lo tenemos presente proteinuria, hipoproteinemia, edema, hiperlipidemia y lipiduria. Y en nefrítico, hematuria, oliguria, hipertensión arterial y edema. Ok, antes de que pasemos a eso, me gustaría que les quedara bien claro la cuestión de desde el punto de vista fisiopatológico de esto. Esto que les menciona su compañero es una realidad. Vamos a hablar de la tríada clásica. La proteinuria no es tríada clásica del nefrítico. La proteinuria puede ser como parte del síndrome, pero no es lo característico. Lo más relevante es la hematuria, el edema y la hipertensión arterial. ¿Por qué? Estos inmunocomplejos desde los cuales les habla su compañero, generalmente el prototipo es la pus infecciosa. Tenemos como historia natural el antecedente de una enfermedad faríngea o de piel, dada por el estreptococo o por cualquier otro germen. Ya vieron, la lista es enorme. Y no son las únicas causas de la pus infecciosa, también son enfermedades primarias renales y también son enfermedades secundarias tipo vasculitis, neoplasias o cualquier otra cosa, ¿ok? Pero el prototipo es la pus infecciosa y de todas las pus infecciosas, el más característico es el estreptococo porque es el que más conocemos. Conocemos hasta los serotipos nefritógenos, ¿ok? Entonces, pero puede ser un virus, puede ser un micobacterium, puede ser cualquier germen. E incluso dentro de las bacterias puede ser un estafilococo, puede ser otra bacteria, Klebsiella, la que sea. Entonces, no se casen con la idea que a fuerza tiene que ser estreptococo. Desde el punto de vista epidemiológico, mencionó su compañero que eran casi 500,000 casos anuales, pero eso se da en países como el nuestro, países pobres, países, perdón la expresión, pero países un poco sucios. ¿Por qué? Pues porque tendemos a enfermarnos más. No es que esto en países de primer mundo no se vea, pero es un poquito menos frecuente porque hacen más medicina preventiva que lo que hacemos nosotros. No es que esto esté casado con la pobreza ni con lo sucio, pero pues va ahí más o menos de la mano, ¿ok? Entonces, ¿cuál es lo característico de esta fisiopatología? Tenemos el antecedente de un proceso infeccioso con la formación de inmunocomplejos, ¿ok? ¿Qué pasa? Mi antígeno, llámese estreptocócico o no, llega y genera la formación de un complejo inmunológico, antígeno y anticuerpo. Estos complejos inmunológicos van y se van a depositar a esta zona, ¿ok? Va a empezar al epitelio a dañarlo. A ver, déjame ver. ¿Quiere que le pase el control? Sí, porfa, tantito, ¿no? Listo, creo que ya. Ok. Pero tengo que abrirlo yo, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, pero no se desesperen, ¿eh? El chiste es que nos quede un poquito más claro. Sí, no se preocupe. A ver, Ahí está. ya. Ya. Entonces, mis complejos inmunológicos van y se van a depositar a esta zona, ¿ok? Va a ser el complejo inmunológico a expensas de un antígeno y un anticuerpo, pero aparte voy a desencadenar una respuesta inflamatoria en la cual dentro de todo voy a activar el complemento que se me va a unir a este complejo inmunológico y me va a seguir dañando esta zona.
Entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar? Aparte de abrir mis espacios, pues aquí tengo células sanguíneas. Estamos hablando de que aquí se está filtrando y no debe dejar pasar las células sanguíneas. Se daña y lo primero que pasa, aparte del proceso inflamatorio, es que fuga sangre. Por eso una de las características de este síndrome es la hematuria, por fuga de eritrocitos a través de esta membrana basal glomerular. Y es característico que son el tipo de eritrocitos dismórficos, como dijo su compañero. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que estos espacios se van a fugar los eritrocitos y pues se van a hacer así como que no es una vía de salida común. Entonces se van a apachurrar y se van a deformar. Por eso es lo característico que sean eritrocitos dismórficos. Además, vamos a poder pasar proteínas, sí, generalmente de bajo peso molecular, la hematuria con los cilindros hemáticos y además por inflamación nos va a disminuir el filtrado glomerular. Eso nos va a pasar, que nos va a provocar por un lado la oliguria, pero por otro lado va a aumentar el volumen circulante. Y si aumenta mi volumen circulante, además de la activación de ese sistema, ¿cuál va a ser la consecuencia? La hipertensión arterial. Pero fundamentalmente en estos pacientes la hipertensión está generada, ¿por qué? Por la sobrecarga de líquidos, o sea, por la retención de agua. No es tan importante el edema. Entonces, ¿por qué es importante que conozcan el por qué esta hipertensión arterial? Porque el tratamiento también está basado en eso. Si yo sé que depende de volumen, ¿cuál va a ser el medicamento de elección para el tratamiento de hipertensión arterial en estos niños o en estos adultos? Casi no se ven adultos, ¿eh? ¿Perdón? Diuréticos, ¿no? Efectivamente. Eso es lo que quiero que vayan correlacionando. Por eso es importante la fisiopatología. Entonces, lo característico es que se me fugan los eritrocitos, tengo un poco de edema y empiezo a retener sodio y empiezo a retener agua. Aumenta mi volumen circulante y consecuencia, hipertensión arterial. ¿De acuerdo? Si después tengo proteinuria, si después tengo falla renal aguda, eso ya es complicación de, pero lo característico es esto inicialmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. ¿Sí está Sí, entendido? doctora. Sí, doctora. Sí, todo claro. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, Por doctor. ejemplo, doctora, aquí en estos pacientes también se les había, bueno, estaba leyendo que se les recomienda también utilizar yecas o aras, ¿no? Pero en No, ese caso no se no, tendría que tener mucho Cuando cuidado. falla. no. O sea, perdóname, te interrumpí antes porque justo por lo que les estoy explicando es que deben entender que están contraindicados los yecas y los ARA2. Es cierto, es que en la guía de práctica clínica sí mencionan los yecas y beta bloqueadores. No, bueno, beta bloqueadores son una cosa, los ARA2 y los yecas es otra cosa. ¿Y por qué no están indicados para el manejo de la hipertensión? Porque estamos ante un paciente que se le está cayendo el filtrado glomerular. ¿Y cuál es el efecto por el cual estos medicamentos controlan la presión? Por disminución del filtrado glomerular. Si ustedes les dan yecas o ARA2, les van a perpetuar el daño renal agudo que están teniendo y los pueden hacer caer en una falla renal que se convierta hasta en un evento que termine en la cronicidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la indicación? Por eso les preguntaba, de acuerdo a esta fisiopatología, ¿cuál es el medicamento de elección? Los diuréticos. Y si con diuréticos no se controla, ¿cuál seguiría? ¿Cuál se les ocurre? En grupos. ¿Los antagonistas de calcio? Puede ser, ¿por qué? ¿Cuál es el efecto de los calcioantagonistas? Pues que trabajan a nivel endotelial en la musculatura. ¿Pero qué provocan? Compite contra los receptores de calcio, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la consecuencia de su manejo? O sea, de su uso, perdón. Una sola palabra, muy sencillo. ¿Vasodilatación? Exactamente, vasodilatación. Si estamos diciendo que es por retención de agua y por activación del sistema renina-angiotensina, que también va a provocar vasoconstricción, ¿qué me va a servir? Primero un diurético y después un vasodilatador. El calcio antagonista y un diurético, un vasodilatador periférico, como puede ser la hidralazina, el prazosin, diazóxido, cualquiera de esos. Pero no hay que dar inhibidores de la ECA ni ARA2. ¿Ok? ¿Alguna duda? Sí, doctora. Sí, cierto, sí, cierto. Sí. ¿Alguna duda, no?
No, todo claro. ¿Ah? Perfecto, entonces te regreso tu control, Carlos. O te los paso yo, tú dime. No, creo que yo lo tengo otra vez como hace rato, pero... A ver, ya, creo que ya otra vez. ok, perfecto, Quedamos aquí con el cuadro clínico. perfecto. La diferencia entre uno y otro. Volvemos a lo mismo, acuérdense. De uno, la tríada, proteinuria, hipoproteinemia y edema. También hay dislipidemias. Y del otro, la tríada es hematuria, hipertensión y edema. Como consecuencia puede haber oliguria y proteinuria en rango no nefrótico. ¿Ok? Y doctora, ¿y por qué en el nefrótico no hay hipertensión si también hay edema? No hay edema, pero no tienes... A ver, ¿por qué no hay hipertensión? ¿Quién quiere contestarle antes de que le conteste yo? Bueno, yo me puedo aventar. Bueno, por lo que entendí, en una de las teorías de del nefrótico, haz de cuenta que la presión oncótica que tú tienes es por las proteínas, ¿no? Entonces, cuando se pierde esa presión oncótica, vence la presión hidrostática y es lo que ocasiona el edema. Entonces, como mecanismo, ahora sí que regulador, se empieza a secretar aldosterona para mantener esa poca agua que tiene adentro del organismo. Entonces, si tú, o sea, yo lo entiendo que por eso no puede existir hipertensión, precisamente porque si le ejerces más presión sobre el sistema renina, angiotensina, aldosterona, no podría vencer o no vencería como tal la extravasación del líquido del tercer espacio. ¿Te convenció? No del todo. No del todo. ¿Quién eres? A ver, dime, ¿quién eres? Lisbeth Ávila. Lisbeth. Bueno, Lisbeth, te comento. Parcialmente es lo que dijo Luis, pero te voy a decir una manera más práctica que puedas entenderle. ¿Cuáles son tú misma? ¿Cuáles son los dos factores que te regulan la tensión arterial en cualquier individuo? Pues el volumen de líquidos, ¿no? Uno es el volumen circulante, que es la cantidad de sangre que llega al corazón, que se traduce como gasto cardíaco, y el otro, La resistencia vascular periférica. ya tuvimos otra Lisbeth por ahí. Ok, las resistencias vasculares periféricas. Esos son los dos factores que contribuyen al control de la tensión arterial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el nefrótico? El nefrótico no tiene hipervolemia. Todo su líquido se está yendo a un tercer espacio. Por eso tiene edema. El hecho de que tenga edema no significa que tenga más líquido circulante. Significa que se está saliendo del vaso. Se está fugando el agua. En cambio, o sea, es casi lo contrario. Este paciente está a veces hasta cursando con hipovolemia. Por eso es que no están hipertensos, porque no está circulando el líquido. El líquido, hagan de cuenta que se le está acumulando como si fuera hacia los tejidos. Se está fugando del vaso. Otra cosa es, como el paciente que tiene nefrítico, está reteniendo el sodio, está reteniendo el agua, pero dentro del vaso, porque está inflamado. Entonces, está circulando más y por eso eleva la presión. Por eso el edema no es tan importante en estos chicos con nefrítico. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, paciente con nefrótico hace un tercer espacio, no tiene hipervolemia, por eso no está hipertenso. Ok, doctora, ya ¿Sí? me quedó claro. ¿Ahora sí te quedó claro? Sí, gracias. ¿Y a ti también, Luis? Sí, doctora. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda? Entonces, síguele, ¿no? Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues va a ser clínico, como ya lo hemos visto, pero en parte del laboratorio pues va a haber proteinuria, hipolvominemia, y aquí les quise volver a poner los valores. Además, en el nefrítico, nada más para añadir, va a haber azuemia, que va a ser aumento de urea y creatinina. Esto Ya, por la caída del filtrado glomerular, ajá. si se perpetúa o si el daño inicial es muy fuerte. Entonces ya vimos que en cada una de las características que les puse aquí, ahora vamos a ir con otras valores de laboratorios que encontré. En nefrítico, pues se pueden encontrar anticuerpos antiestreptocócicos. Pueden ser estos, que es la antiestreptolicina, antihialuronidasa, antiestreptocinasa,
antinicotinamina, adenin-dinucleotidasa, anticuerpos anti-DNA ACB. Además, como ya nos mencionó la doctora, como esta activación del complemento van a disminuir los niveles de la fracción de C3 y CH50. Por eso que ya nos había explicado la doctora. Y además van a aumentar los niveles de IgG e IgM. Acuérdense que no es absolutamente indispensable que pidamos todos estos anticuerpos, Sí, ¿eh? no. Porque igual y pueden ser negativos y eso no significa que no sea una pus infecciosa. Lo más común es que sea por estreptococo y también acuérdense de dónde estamos plantados. Nosotros lo único que hacemos son antistreptolicinas, ¿eh? Pero aunque sean normales, no lo excluye y aunque estén alteradas, no estamos totalmente seguros que nada más sea por estreptococo, ¿ok? Lo que sí es que se entiende que la IgG y la IgM tienen que estar aumentado porque están formándose muchos complejos inmunológicos y aparte el C3 bajo, pues porque se está pegando a los complejos inmunológicos. Así es. Ahora, no encontré de auxiliares diagnósticos, no encontré como la radiografía ni nada de eso, ultrasonido, nada. Lo único que encontré es que se puede hacer una biopsia renal. Ahí no lo puedo cambiar. Yo no lo Ah, agarré, ya, a ver, ya, deja, ya, ¿ya? ya, ya. Ok. Para esto van a tener una... Espera, alguien entró a la sala. Ya están ¿Cómo, todos. perdón? Es que alguien se está uniendo. Perdón. No, sí Como que estamos. ya. A lo mejor el Sí. perdido, el que nos hacía falta. Sí. El que le tocan los cafés para la próxima ocasión. Bueno, va a tener unas indicaciones específicas. Para el caso del nefrótico, que tenga una corticoresistencia, una o más recaídas, sospecha de otra patología o una disminución de la función renal en pacientes que están recibiendo inhibidores de la calcineurina. Para el nefrítico, pues que la edad de presentación sea típica, como ya mencionamos, sin un rango. Entonces, si es menor a 12 años o mayor a 12 años, pues hay que tal vez considerar una biopsia renal, una historia de enfermedad renal preexistente, hallazgos de que haya una enfermedad renal crónica, anuria, proteinuria que esté en rangos nefróticos o que el deterioro de la función renal sea extremadamente rápido. Y el nivel de complemento sérico C3 sea normal. Como ya mencionamos, están bajos, entonces si está normal, pues puede que sea otra cosita por ahí. En cuanto al tratamiento, pues ya vimos que los JK beta bloqueadores no, ya había encontrado que sí, después los quito. Pero bueno, en cuanto al nefrótico, Perdóname, beta bloqueadores, yo no dije que no, ¿eh? Yo dije ¿no? ARA2 y Y ECA. ECAS. Entonces los bloqueadores, sí. Sí, o sea, beta bloqueadores se pueden utilizar, pero no son primera línea. Primero son Ok, diuréticos y después los vasodilatadores. ok. Bueno, para el nefrótico yo solamente encontré que había que dar una dieta normoproteica. Esto tiene que ser de 1 o 2 gramos por proteínas diarias, por kilogramo por día. Una restricción de sodio que sea menor a 1 milimol por kilogramo por día o 35 miligramos por kilogramo por día, y en dado caso de que sean las unidades que estemos manejando. Y diuréticos. Yo encontré primero que se tienen que utilizar dos. Clorotiazida, de primera línea las tiazidas. Encontré esto en edades pediátricas, la dosis es de 1 a 2 miligramos por kilogramo por 24 horas. Y si esta no cedía, se podía combinar con espironolactona. La espironolactónica, la dosis que yo encontré pediátrica es de 5 miligramos por kilogramo por 24 horas. Y encontré que la furosemida solamente se debe utilizar en caso de que haya un compromiso pulmonar o tras una infusión de celalbúmina. Y aquí les puse la dosis. Ahora, en cuanto al nefrítico, pues como ya sabemos que es una enfermedad estreptocócica, la guía de práctica clínica recomienda que solamente reciban penicilina si no han recibido un tratamiento previo o si hay cultivo positivo para este patógeno. Yo encontré que la que se utiliza es la G-benzatínica, que la dosis en lactantes y niños es de 300.000 unidades, 300.000 unidades, y en niños mayores de 6 años, 600.000 unidades. Y pues los YECA y los YECA dijimos que ya no, y pues los beta-bloqueadores. Yo encontré que no se utilizaban diuréticos porque no era tan importante el edema como en el nefrótico. Pero si está hipertenso, sí puedes utilizarlo, con el fin de controlar la hipertensión arterial. Pero bueno, vamos a retomar la diapositiva anterior de las indicaciones de biopsia, se las voy a comentar al término de esto. El diagnóstico, el tratamiento de nefrótico, vamos a ver qué estamos hablando. Si estamos hablando de un niño y estoy pensando que mi niño pueda tener una lesión glomerular mínima, es válido que yo inicie tratamiento específico en ese paciente,
Si yo tengo la evidencia de que pueda ser un primario idiopático de lesión glomerular mínima, hago una biopsia sin esperar tratamiento y después veo. Entonces, ¿cuándo debo sospechar yo que mi paciente pueda tener una lesión glomerular mínima? Desde el punto de vista presentación clínica, es primero que nada la edad de presentación. Lo más común es que sea entre los 2 y los 8 años de edad. El nefrótico de cambios mínimos. Si yo tengo un paciente con nefrótico que tiene menos de 2 años o más de 8 años, de primera instancia no piensen en lesión glomerular mínima. Entonces se vale que puedan hacer una biopsia. ¿Por qué de primera instancia no a todos hacer una biopsia? Porque es más que conocido que tú leíste un poquito acerca de cuáles son las características histopatológicas de la lesión glomerular mínima. Pues nada más que se encontraba dañada en los pedicelos de los podocitos. Ok, pero eso solamente se ve con microscopía electrónica. Cuando nosotros hacemos una biopsia de riñón, tenemos que estudiarlo de 3 maneras. Ante el microscopio de luz, que es el microscopio normal, hacer un estudio de inmunofluorescencia, que es para ver si hay complejos, y hacer microscopía electrónica. Una lesión glomerular mínima ante el microscopio de luz es un glomérulo normal. La inmunofluorescencia normalmente es negativa y solamente las alteraciones de pedicelos y podocitos la encontramos en microscopía electrónica. Pero para hacer microscopía electrónica, por Sí, pues principio sí. de cuentas en México, solamente hay como 3 lugares que lo hacen. Y no somos nosotros, ¿eh? Nosotros no tenemos y nunca hemos tenido microscopio electrónico. Bueno, sí teníamos, pero nunca supieron utilizarlo y no había insumos. Entonces, microscopio electrónico solamente tiene el Hospital Español, el Hospital de Cardiología del Ignacio Chávez, Nutrición, el Hospital General de México y creo que más nadie, ¿eh? Entonces, es una práctica aceptada a nivel internacional que cuando tenemos sospecha de lesión glomerular mínima, podemos dar tratamiento específico antes de hacer una biopsia. Por eso las indicaciones que les mencionó su compañero, uno de ellos es la respuesta inadecuada. Entonces, ¿cuándo sospecho lesión glomerular mínima? Por edad, entre los 2 y los 8 años. Y como segundo criterio para sospecharlo, es lo que preguntaba Luis, la que anteriormente era una clasificación entre puro e impuro. Si yo tengo entre 2 y 8 años y tengo una presentación pura, clásica, es válido que yo dé tratamiento específico. ¿Y cuál va a ser mi tratamiento específico? Bueno, mi tratamiento general es una dieta. Hay 3 corrientes, los que dicen, si tira tantas proteínas, debes aumentarle la carga proteica. Otros que dicen no, si tira tantas proteínas, baja la carga proteica para que no las tire. Y lo más aceptado es que la dieta sea normoproteica, así como se los comentó él. ¿Ok? Voy a restringir sodio, sí, para evitar que retenga más agua y se siga fugando el líquido. Y voy a usar diuréticos, sí. Cualquiera de esas 3 líneas, nosotros generalmente está más que aceptado que sí se puede usar furosemide. Con mucha precaución, pero sí se puede utilizar. Pero el tratamiento específico, ¿cómo es? ¿Cuál es el tratamiento específico? No me acuerdo si lo mencionaste en la diapositiva. Exactamente. Ese es el tratamiento específico para el síndrome nefrótico que yo sospecho lesión glomerular mínima. Y está basado en lo que les dije de la teoría inmunológica por disfunción linfocitaria. ¿Qué doy? Prednisona. Una dosis inicial de 60 miligramos por metro cuadrado por día durante 4 o 6 semanas, para después continuar con 40 miligramos por metro cuadrado por día en días alternos, igualmente 4 o 6 semanas, y posteriormente hacer un descenso. Si tengo buena respuesta, entonces entra otra clasificación de síndrome nefrótico que es córtico sensible, que responde al esteroide. Y me orienta más a seguir pensando en el lesión glomerular mínima. Si responde al esteroide, pero cuando se lo quito recae, es córtico dependiente. Y si no responde al esteroide, es córtico resistente. ¿Ok? Entonces, si yo tengo a un paciente, regresate las 2 anteriores, ¿no? Con corticoresistencia, es un paciente al que yo lo tengo que biopsiar porque lo más seguro es que no sea una lesión glomerular mínima y por esa razón no me está respondiendo. Es una de las indicaciones de biopsia renal en el nefrótico, pacientes que están recayendo constantemente, si tienen alguna otra patología asociada o si tengo datos de disfunción renal.
¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo en el nefrótico? Sí, doctora. Tratamiento específico. ¿Cuál es el tratamiento para el nefrítico? Ahora sí, pásate la otra. La penicilina solamente la vamos a utilizar si yo tengo el antecedente de un cultivo positivo. Porque acuérdense una cosa bien importante, la glomerulopatía posinfecciosa se presenta, de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, 2 o 3 semanas después del proceso infeccioso. Entonces, cuando yo tengo los datos de la glomerulopatía, en teoría no tengo proceso infeccioso. Eso ya fue antes. Entonces, el tratamiento no incluye antibiótico a menos que en ese momento tenga otro proceso activo que no es el causante del daño renal, o a menos que ya tenga un cultivo positivo de estreptococo y quiera hacer erradicación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tratamiento específico del nefrítico? Absolutamente sintomático. Una dieta normocalórica que puede tener restricción de sodio porque están reteniendo líquidos y que puedo utilizar como antihipertensivo de primera instancia un diurético o un vasodilatador. Generalmente, para bien de nosotros, el 97% de los casos de posinfecciosa se autolimita aún a pesar del médico. Les va bien. Y parece que es como las exantemáticas, dejan inmunidad y no se vuelven a presentar. Es rarísimo el paciente que vuelva a presentar un evento de estos. Entonces, no llega ni al 5% de los pacientes que pueden evolucionar mal y hacer una enfermedad renal crónica. Y esto se los hago mucho hincapié porque cuando les ponía yo en forma presencial a hacer historias clínicas a los pacientes, una de las primeras cosas que todos los compañeros de ustedes en otras generaciones preguntaban era, ¿y se enfermaba seguido de la garganta? Pues sí, se podía enfermar seguido de la garganta, pero eso no implicaba que fuera esta la causa de la enfermedad renal crónica. Solamente un 3% puede evolucionar mal, puede hacerse una rápidamente progresiva y en 6 meses ya están en diálisis crónica. ¿Ok? ¿Les va bien? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Sintomático totalmente. ¿De acuerdo? ¿Me decías algo, Carlos? Perdóname. No, que ya agregué esto para que no nos Sí, haya confusión. ¿Sí? Entonces, ¿estamos correctos? Sí, doctora, muchas ¿Y nos gracias. entendimos? Doctora. Sí, doctora. Entonces, regrésate al anterior a este tratamiento, por favor. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de mi biopsia renal en el paciente? En nefrótico, si no responde a los esteroides, y voy a agregar ahí si es dependiente de los esteroides. Si tiene una o más recaídas en 6 meses, también es indicación de biopsia. Si tiene otra patología o si está afectada la función renal. ¿Cuál es la indicación de biopsia en el nefrítico agudo que les digo que les va muy bien? Si se sale de la edad, pues pueden hacer pensar que no es un posinfeccioso, pueden hacerla. Si ya tengo una enfermedad preexistente, si tengo datos de falla renal, de enfermedad renal crónica, obvio que sí. Si tengo proteinuria en rangos nefróticos de primera instancia en el debut, es igualito a una biopsia porque ese paciente no va a tener la lesión clásica. Y si el complemento a las 8 semanas persiste bajo o desde el principio es normal, también es indicación de biopsia. Les digo que para buena suerte de los niños y de nosotros, el 97% de los niños, a pesar de las manos de nosotros, les va bien. ¿Ok? Ok, doctora. ¿Dudas? Doctora, yo tengo una pregunta. Por Ajá. ejemplo, en cuanto al manejo de antihipertensivos, bueno, yo encontré 2 bibliografías en las que manejaban, no sé, por ejemplo, los antagonistas de calcio en nifedipino cada 4 a 6 horas, pero en otro encontré que de 8 a 12. Entonces, no sé cuál maneje usted. Mira, lo que tienes que saber es primero de qué manera se está presentando tu paciente. Generalmente la hipertensión que tiene no es una hipertensión moderada severa, es una hipertensión leve, pero no todos los casos. O sea, si yo tengo un paciente que debuta con incluso una emergencia hipertensiva, porque si hemos tenido el caso de que hacen emergencia hipertensiva con encefalopatía hipertensiva, llegan a la terapia intensiva y después nos damos cuenta que fue una posinfecciosa, en ese momento yo me tengo que decidir por un vasodilatador de acción inmediata, de acción rápida y que yo esté manejando en infusión.
Y ahí podría utilizar diazóxido o nitroprusiato de sodio. ¿Ok? Si vas a utilizar uno vía oral, que difícilmente vamos a necesitar tanto en la mayor parte de los casos, estamos hablando nada más de la posinfecciosa, ¿eh? Esto no es igual al manejo de hipertensión en cualquier otro paciente. Puedes utilizar un calcio antagonista, pero el intervalo mínimo del calcio antagonista debe ser de 8 horas. Ah, ok, perfecto. Es de 8 horas. O sea, cada grupo de medicamentos, ustedes deben de saber cuál es el mecanismo de acción y la vida media de ellos, para que sepan cómo deben de prescribirlos. Los calcioantagonistas tipo nifedipino, amlodipino, tienen una vida media de 8 horas aproximadamente, entonces difícilmente lo damos antes de ese tiempo, a menos que sea una urgencia, como la que les decía, y que en lugar de utilizar una infusión endovenosa, quiero utilizar nifedipina sublingual, por ejemplo. La nifedipina sublingual, tú tienes que dar dosis respuesta. Entonces tú das una dosis inicial y tú la puedes repetir a los 10 minutos si el paciente no se controla de la presión. Y volverla a repetir a los 10 minutos si sigue sin controlarse, antes de que tengas un daño a órgano blanco. ¿Ok? Pero Sí, ninguno se maneja cada 4 horas. O se manejan en infusión continua o se manejan mínimo con intervalo de 6 a 8 horas. Y de los de 6 horas únicamente están los vasodilatadores periféricos tipo prazosin e hidralazina. ¿Ok? sí, doctora. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, yo una pregunta, doctora. A ver. Por ejemplo, aquellos pacientes que llegan a ser hospitalizados con síndrome nefrótico, esto de que entran en un estado de hipercoagulabilidad, ¿se les recomienda dar de profiláctico anticoagulantes o no? Regularmente en los niños no es necesario, pero sí tenemos el riesgo incluso de que hagan trombosis, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque estamos perdiendo elementos de la coagulación a través de esa pérdida de proteínas. Acuérdense que esos también son proteínas. Entonces sí entran a un estado de hipercoagulabilidad, pero es rarísimo el paciente que tenemos que dar ese tipo de profilaxis. En el adulto esto es más común y se utiliza mucho incluso el ASA como anticoagulante. Ok. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Creo que no. ¿No? Carlos, No, doctora. ¿otro comentario? No, pues ya creo que ya eso sería todo porque ya dijimos lo de los esteroides. Bueno, lo que mencionaba de la corticodependencia, ya encontré una tabla de fármacos, pero no la quise poner porque eran como ya muy específicos, ¿no? No sé si aquí los Bueno, sí se los comento. O sea, cuando nosotros sabemos que la lesión glomerular mínima es lo más común en pediatría y sabemos cuál es la teoría inmunológica. Cuando los pacientes no responden bien a los esteroides, nos puede hacer pensar que no sea una lesión glomerular mínima o que sea una lesión glomerular mínima, pero que no responde a esteroides. Se pueden utilizar combinación con otros inmunomoduladores. Los más usados actualmente son los anticalcineurínicos, como la ciclosporina o el tacrolimus, o incluso en una segunda o tercera línea el micofenolato de mofetilo. Anteriormente utilizábamos mucho la ciclofosfamida, pero de repente nos la quitaron del mercado, pero respondían muy bien, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que se puede o que antes hacíamos? Como les digo, no tenemos la posibilidad en México de estudiar muy bien las biopsias. Entonces, anteriormente cuando teníamos corticoresistencia o corticodependencia, podíamos hacer dos cosas, o hacer una biopsia y quedarnos un poquito con la incertidumbre si salía normal, o hacer una segunda línea de tratamiento. Como en todos los patologías tenemos guías de práctica clínica y una de las guías en las que más nos basamos nosotros son las guías CADIGO. Y las CADIGO dicen, de primera línea tienen sospecha de un síndrome nefrótico con este rango de proteinuria, dale esteroides nada más. Si no responde solo a esteroides, le puedes asociar ciclosporina a tantas dosis. Si no responde a ciclosporina, te puedes ir a tacrolimus o en una tercera línea te puedes ir a micofenolato. ¿Cuál es el objetivo de estos pacientes? El objetivo de estos pacientes es que disminuyan ustedes la proteinuria. Pero evidentemente aquel paciente que no es una lesión glomerular mínima, lo más seguro es que a la larga, en unos años, 5, 10, 15, 20 años, evoluciona a enfermedad renal crónica.
De hecho, después de la lesión glomerular mínima, la que ocupa el segundo lugar es la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y su pronóstico no es tan bueno. Los artículos dicen que el paciente, hasta en un 80% de los casos, va a evolucionar a enfermedad renal crónica y el restante, al principio va a responder con otros inmunomoduladores, pero a la larga van a terminar evolucionando a una enfermedad renal crónica. De hecho, por ahí los adultólogos, los nefrólogos, dicen que en realidad esto es evolutivo y que a los pediatras nos va bien con ellos porque nos toca verlos en esa primera etapa donde es lesión glomerular mínima, pero que a la larga, sobre el paso de los años, van a terminar haciendo esclerosis y es cuando ellos los ven y cuando caen en enfermedad renal crónica. Puede ser. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para prolongar la vida de esos glomérulos? Acuérdense que el glomérulo lleva a cabo la filtración. Y haciendo una comparación un tanto burda, la filtración es como, el glomérulo es como la coladera de la cocina. ¿Sí? Yo voy a estar colando mi espagueti, mi lechuga, lo que ustedes quieran, voy a dejar que escurra el agua y voy a sostener los elementos formes. ¿Qué pasa si mi coladera tiene un hoyo? Se va a pasar por ahí el espagueti. ¿Y qué pasa si sigo usando y usando la coladera a pesar del hoyito? Cada vez el hoyo es más grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con mis glomérulos? Si yo tengo un par de glomérulos dañados y está permitiendo la fuga de proteínas y persisten las proteínas, se van a ir dañando cada vez más, hasta que llega un estado en donde están con esclerosis y llegan a enfermedad renal crónica. Entonces, ¿para qué doy los inmunomoduladores? Para disminuir la proteinuria y proteger mis glomérulos y tener más vida con ellos, por lo menos. ¿Sí estamos? Sí, doctora. ¿Alguna Disculpe, duda? otra pregunta. A ver. Por ejemplo, antes de poder hacer, supongamos que un paciente que es córtico resistente, ¿es útil utilizar exámenes de complemento? Complemento en el paciente con nefrótico. Con nefrótico, sí. Ok, sí los hacemos. Tenemos que hacer estudios inmunológicos, de hecho, en todo paciente que por primera vez estás diagnosticando. Pero si tú tienes un paciente con nefrótico, niño o adulto que tiene hipocomplementemia, de entrada no es una lesión glomerular mínima y de entrada primero le haces una biopsia antes de dar tratamiento. Ok. Para lo que te sirve es para determinar tu necesidad de biopsia. ¿Alguien más? ¿Nadie? Creo que no. ¿No? Creo ¿Todo quedó que muy claro? ya todo está claro. Bueno, a ver si es cierto, ¿eh? Bueno, conste. Entonces, pues, daremos por terminada esto. Doctor Carlos, muchas gracias. No, a usted, doctora. Les vuelvo a repetir, nefrótico es una de las causas más comunes de envío a tercer nivel en nefrología pediátrica. Qué lástima que no tienen la oportunidad de ir al hospital porque casi siempre lo que termino dejándoles son historias clínicas de nefrótico. Pero bueno, vamos a ver qué alternativas podamos tener para que puedan irlo detectando en algunos pacientes. Bueno, entonces, ¿cuándo es la próxima clase? ¿Mañana? No. No sé. No, es el jueves. Jueves. El jueves, es la de glomerulonefritis, ¿no? Sí, doctora. Ok, perfecto. Entonces, ¿será que pueda ser igual a las 7? Brian, creo que le tocaba a Brian, ¿no? Sí, me toca a mí, pero pues por mí no había problema, no sé los demás del grupo. Si están de acuerdo, Sí, está bien. por mí estaría bien a las 7, ¿no? Sí, doctora. Sí, esa hora está bien, doctora. Ok, perfecto. Entonces ya continuamos con esto y les recuerdo nada más porque prácticamente ya el domingo próximo va a empezar otro grupo conmigo. Me van mandando sus correos electrónicos, ¿no? De acuerdo a cada grupo que vaya pasando. Sí, doctora. ¿Ok? Bueno, entonces si no hay más por el momento, pues muchas gracias. No, a usted, doctora, No, por usted, su doctora. tiempo. Usted, doctora, Buenas muchas noches. gracias. doctora. Y por ahí, Igualmente. mis chicos, mañana nos vemos a las 6. Claro, sí. Mañana la vemos, ¿No? doctora. Gracias. Ok, buenas noches. Gracias. Buenas Bye. noches, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye.